sí, pues como más global y un enfoque más específico, es decir, como la evaluación del muñón, ¿cierto? Luego vamos a ver cuáles son las opciones protésicas disponibles en el momento y finalmente con todas esas opciones claras y pues explicadas, vamos a tratar como de dar unas recomendaciones según el nivel funcional de cada uno de estos pacientes. También quiero aclarar pues que como hay tantas tecnologías disponibles, no todo de lo que voy a hablar está incluido pues en las guías de práctica clínica, pero sí pues se tomaron muchas recomendaciones de esta guía. Entonces la amputación transtibial es una amputación que ocurre a nivel pues es una resección de la tibia y el peroné. Tiene una tasa de mortalidad mucho menor cuando la comparamos con la prótesis transfemoral y en cuanto a la recuperación de los tejidos, cuando la lesión es de causa isquémica va a ser mucho menor, inclusive reportan que es más o menos como entre el 80 y el 90%. Definitivamente va a tener pues unos costos energéticos menores de deambulación y esto en parte es explicado porque se conserva la articulación de la rodilla. Al momento de prescribir la prótesis debemos tener en cuenta cuál es el nivel de actividad del paciente, cómo esa extremidad residual, cuál es su historia clínica en cuanto a las comorbilidades que tiene y finalmente cómo es el entorno social del paciente, porque todos estos factores van a afectar la prescripción adecuada de la prótesis. Entonces, la evaluación protésica es muy importante, debe ser una evaluación integral, para conocer muy bien el paciente, siempre se debe evaluar la fuerza muscular, el apoyo monopodal, cómo está el rango de movimiento tanto activo como pasivo de esa extremidad. Siempre mirar pruebas sensitivas, ya que si hay alteraciones en la sensibilidad, esto nos puede hacer como pensar en una u otra opción de interfaz, cómo está la integridad de la piel y es muy, muy importante establecer unas metas realistas con los pacientes porque a veces ellos tienen unas expectativas muy altas en cuanto pues a la prótesis y todos los beneficios que van a tener. Entonces, desde el principio se deben establecer cuáles son los objetivos, tratar como de aterrizar los pacientes para que este proceso sea lo más exitoso posible. Y siempre recordar que pues como la amputación transidial es de buen pronóstico, la idea es que el paciente recobre su nivel funcional previo a la lesión. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar primero como de aspectos globales que son muy importantes. Entonces, bueno, por ejemplo, la locación geográfica. Resulta que este paciente vive en un ambiente que es muy cálido, hay mucha humedad, entonces eso me va a hacer como definir que tengo que elegir unos componentes y otros no. Por ejemplo, en este tipo de pacientes, los materiales en cuero no estarían tan indicados. O si el paciente vive en un lugar muy lejano, no debería pues como darle otorgársele un mecanismo que tenga que venir muchas veces a mantenimiento. Otro aspecto importantísimo es el tiempo que lleva el paciente amputado, ya que esto nos va a hablar de que, bueno, probablemente ya tiene una prótesis, entonces si somos juiciosos en cuanto a cómo está funcionando, cuáles son los problemas que ha tenido, esto nos va a servir muchísimo en cuanto a la nueva prótesis, qué modificaciones debe tener para que se mejore lo que no está funcionando bien y lo que está funcionando bien que continúe. También se deben tener en cuenta cuáles son las patologías del paciente, de pronto no tiene tan buena fuerza muscular en las manos o de pronto tiene patologías cardíacas. Y finalmente, la actividad laboral y el desempeño en la vida cotidiana de estos pacientes. Los factores personales son un factor determinante, ya que indiscutiblemente la motivación y las creencias del paciente van a hacer que para unos este proceso sea mucho más fácil y para otros sea más difícil. Y pues el proceso de rehabilitación no es fácil, es un proceso que requiere un esfuerzo físico y mental y muchas veces es necesario trabajar con dolor e incomodidad. Entonces, como para afrontar una situación que probablemente sea difícil, los pacientes, pues se ha recomendado que estén en un grupo interdisciplinario para amputados, que tenga, pues esté como al mando de un fisiatra, de un ortopedista, de un protesista, terapia ocupacional, terapia física, ya que cada uno de estos profesionales tiene algo que aportarle al paciente. Además, cuando esos pacientes están con otros pacientes que tienen su misma patología, se ha visto que hay como una mejor aceptación de la enfermedad. Entonces, bueno, en cuanto al nivel funcional, pues esto ha sido muy importante. La idea pues es como ver
qué tan funcional es el paciente para recibir la prótesis. Pero entonces, bueno, ¿qué es funcional? Resulta que cuando uno busca en el diccionario, lo definen como realizar, ya sea una cosa o una persona, la función que le es propia. Entonces uno diría, bueno, entonces digamos que vamos a guiarnos por la edad, probablemente eso nos dé más o menos una objetividad en cuanto a qué debe lograr el paciente, pero realmente la edad por sí sola se queda corta para definir el nivel de actividad, ya que muchas veces los pacientes van a ser activos, entonces van a requerir unas cosas muy distintas de los pacientes que son menos activos y esto no siempre va a estar determinado por la edad. Además, también nos vamos a enfrentar a pacientes que son atléticos o que se salen pues como de todas los límites esperados de una funcionalidad normal. Entonces, estos niveles funcionales se crearon con la idea de hacer una prescripción según las capacidades de cada paciente. El nivel funcional, como vemos, dice que el paciente tiene la habilidad o el potencial para hacer determinada tarea. Pero eso lo que quiere decir es que todo esto se logra una vez el paciente tenga la prótesis. Y además también tiene como el objetivo de evitar que se prescriban componentes a los que el paciente probablemente no se adapte o que sean demasiado costosos y no sean los indicados para ese paciente. Entonces tenemos 5 niveles funcionales, que va de K0 al K4. El K0 es un paciente que no tiene ni la habilidad ni el potencial de caminar o hacer transferencias. Se me está cortando un poquito, ¿sí me oyen bien? Siento como un eco. Sí, pero no sé si tienes el sonido del celular y coincide Mm, con algunos mensajes que están entrando. No, porque mi celular no, pues no suena. Pero bueno, voy a seguir. Entonces, ya el paciente K1 es un paciente que sí puede hacer transferencias en una cadencia fija y va siempre como a caminar, digamos, en su hogar o en su casa. El paciente K2 es un paciente que puede salir más allá de su entorno ambulatorio y siempre va a tener una cadencia fija. Ya el paciente K3 es un paciente que puede tener una cadencia variable y puede caminar en la comunidad y atravesar ciertas barreras ambientales. Y ya los pacientes K4 son los pacientes que tienen pues como habilidades superiores para el desplazamiento, entonces aquí encontramos pacientes atletas o los niños que son pacientes que crecen y su gasto energético es mucho mayor. Entonces, bueno, ya hablamos como de lo global, ahorita vamos a lo específico. Entonces resulta que la forma residual de la extremidad va a ser muy importante. En la fotografía A vemos una extremidad que es bultosa, es como lo más normal que se encuentra cuando hay una cirugía reciente. Y hay otra forma, que es la forma cónica, y la encontramos más en pacientes que llevan mucho tiempo con la prótesis. Lo que sucede es que hay más atrofia de los tejidos, entonces adquieren pues como esta forma. Y la forma cilíndrica, que es la forma ideal para la adaptación protésica. ¿Cómo llegar a esto? Pues como a esta forma, sabiendo que el paciente todavía no ha tenido una prótesis, entonces hay muchas estrategias. Una muy recomendada es el vendaje en 8, que lo que va a hacer es ayudar como a darle forma a ese muñón mientras se llega pues a la prótesis. Se habla de que hay cambios evolutivos del muñón que son como tempranos y que ocurren pues principalmente en el año. Muchas veces hay unos autores que dicen que es de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses. En realidad pues la literatura no se ha puesto de acuerdo, pero pues yo considero que esto también depende mucho de la gran variedad de pacientes, de sus patologías y sus actividades. Pero pues dependiendo como de esos cambios evolutivos también se debe hacer un ajuste de prótesis. Los problemas de la piel son muy comunes y lo que ocurre es que esta zona no está diseñada para soportar presión y ahora tiene que soportar unas cargas nuevas. Entonces pueden empezar a aparecer zonas de presión. El eritema persistente es un signo de advertencia porque si no se hacen las medidas necesarias para liberar esa presión, entonces van a empezar a aparecer úlceras por presión. Y definitivamente tenemos que tener en cuenta algunos pacientes que van a ser más susceptibles de hacer lesiones en piel.
¿Cuáles? Los que tengan reducción de la elasticidad, por ejemplo, los pacientes con piel seca o pacientes ancianos. La humedad y el calor van a favorecer la aparición de ampollas. Y cuando hay prominencias óseas también hay mayor riesgo de lesiones. ¿Qué se ha visto? En pacientes con lesión medular, pues a medida que pasa el tiempo, la piel empieza a tolerar esa presión y no hay pues como este tipo de lesiones. Entonces lo que se recomienda es un uso progresivo de la prótesis para que la piel se pueda ir adaptando a estos cambios, pero siempre se debe tratar de definir cuáles son los problemas porque la mayoría de las veces la causa de unas lesiones en piel es que la prótesis está mal ajustada. Otro aspecto muy importante es el rango de movimiento. Normalmente una marcha funcional debe tener unos 70 grados de flexión de la rodilla, pero hay algunos autores que han estudiado cuál es el rango funcional durante actividades de la vida diaria. Entonces, en este estudio los autores refieren que para subir escalas se necesitan más o menos 83 grados, para sentarse en una silla 93 grados y para atarse los cordones de los zapatos más o menos 106, 105 grados. Entonces, estos rangos de movimiento se les deben proporcionar a un paciente amputado para que precisamente cumpla con sus actividades de la vida diaria. Y cuando hay una retracción mayor de 25 grados de flexión, definitivamente esto va a dificultar el ajuste protésico. Entonces, bueno, ya entrando como en materia y en lo que me quiero enfocar, entonces vamos a empezar con la prescripción protésica. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los componentes más adecuados son aquellos que se van a acomodar a los objetivos del paciente para que logre su mejor capacidad funcional. Y siempre se deben tener en cuenta los deseos del paciente en la prescripción y tratar como de hacer un consenso entre lo que pues es más adecuado para el paciente, y la toma de decisión final siempre va a estar a cargo del equipo médico y del paciente. Los componentes protésicos pues van a variar mucho dependiendo como del tipo de prótesis que queramos prescribir, pero en las prótesis transiales son básicamente estos: socket, interfaces, se me fue ahí la S, qué pena, el sistema de suspensión, el pilón y el pie protésico. Cuando hablamos de socket, interfase y sistema de suspensión, prácticamente es un sistema junto y se debe como pensar muy en conjunto, ya que si garantizamos que estos tres elementos se adapten adecuadamente, vamos a ver que el paciente va a adaptarse muy bien al nuevo componente protésico. Esta diapositiva pues trae como tres cosas muy importantes en cuanto a los cambios de la marcha durante la amputación. Entonces, ¿qué ocurre durante el golpe de talón? Hay un mayor movimiento de empuje, entonces lo que uno pretende lograr con estos componentes de la prótesis es a través de la interfaz y la amortiguación del pie protésico. Y durante el balanceo vamos a encontrar mayores movimientos de tensión que también son como fuerzas de corte, es decir, como fuerzas que son contrarias, y esto se va a lograr a través de los materiales de interfaz y la suspensión. Y finalmente, en la fase de apoyo vamos a encontrar más movimientos rotacionales. Entonces, para evitar esos movimientos rotacionales o como para compensarlos, se utiliza la suspensión y la forma del socket para tratar de que todas estas fuerzas que actúan diferente sean compensadas. Entonces, bueno, el socket es un componente muy importante. Resulta que pues los sockets inicialmente eran de madera, muy rígidos. Los pacientes utilizaban pues medias como material de interfaz, pero resulta que en la Segunda Guerra Mundial, como pues tenían tantos lesionados, se hicieron grandes avances en esta área. Y más o menos como en 1959, si mal no recuerdo, entonces se empezó pues como a desarrollar nuevas tecnologías como el socket PTB, que ya les comentaré más adelante. Entonces, para ajustar el socket hay que tener en cuenta que este socket nos va a servir como una conexión entre la extremidad residual y la prótesis, y se va a encargar de soportar el peso corporal y amortiguar las fuerzas que van aplicadas a esa extremidad residual.
Los sockets que encontramos son prácticamente de contacto total o descarga específica. Y en cuanto a esto, las guías de práctica clínica dan una recomendación con una evidencia débil a favor del contacto total y la funda de silicona. Entonces, bueno, empecemos con los sockets de descarga específica. Ellos, ¿en qué se basaron como para definir que querían hacer como una descarga en unas partes y en otras partes no? En que hay unas áreas que son poco tolerantes a la presión. Por lo tanto, deberían tener menos peso en, pues, en la prótesis. ¿Cuáles son esas áreas? La patela, la región lateral de la tibia, la región anterior del tubérculo de la tibia, la cabeza del peroné y la región distal del peroné y también pues los tendones de los isquiotibiales. A su vez, hay unas áreas que sí van a tolerar un poco mejor la presión y estas van a ser el ligamento patelar, la región medial de la tibia, el compartimiento anterior de la pierna y el compartimiento posterior de la pierna, más o menos pues como en la fosa poplita. Entonces, bueno, de estos estudios y estos conceptos es que sale el socket PTB, que es un socket que tiene un soporte en el tendón patelar. Entonces, bueno, lo que yo entiendo de este sistema es que, pues por su nombre uno entiende que todo el soporte va a estar en el tendón rotuliano y realmente pues se hace un soporte de peso importante, pero también hay otras fuerzas que hacen que estas que actúen como contrarias a las otras y de esta manera se logre el soporte. Entonces, hay como cuatro laditos. El interno, que es la barra patelar. Entonces, soporta el peso en el ligamento lateral. El posterior, lo que va a hacer es que va a aplicar una fuerza anterior para mantener es el ligamento rotuliano en la barra. Entonces, este es el posterior y va a hacer fuerza para acá y como que va a jalar este para que se mantenga acá. Y el soporte medial lo que va a hacer es que va a soportar peso y le va a dar estabilidad medio lateral a la rodilla. Mientras que el lateral va a tener menos presión porque ahí va a estar la cabeza del peroné, pero a su vez le va a hacer un poquito de contrapresión a la pared medial. Y aquí pues encontramos en esta fotico las áreas donde hay mayor soporte de peso, que es en la región medial de la tibia y en la patela, en el tendón patelar. Hay otro tipo de socket, que es el socket supracondíleo. Utiliza pues como los mismos principios, pero ya con unas extensiones diferentes y más proximales. Entonces acá el apoyo va a estar tanto subrotuliano como suprarrotuliano en la fosa poplitea y supracondilar. Y además va a incluir la zona anterior de la rodilla. Esta suspensión es muy segura para muñones que son cortos, actúa como un sistema de doble pinza y va a limitar la extensión completa de la rodilla. Esto puede ser pues como una desventaja de este sistema. En esta foto que me gustó mucho, entonces vemos cómo va a ser la diferencia de presión entre el socket PTB y el socket supracondilar. Otra modalidad que encontramos es el socket PTB supracondilar y suprapatelar, que su diferencia principal con el socket supracondilar es que va a elevar la línea de corte medial y lateral por encima del cóndilo medial, pero el resto es muy parecido. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque nos va a dar un soporte estabilizador y adicional y va a mejorar la suspensión. Entonces, además, la extensión suprapatelar mayor va a dar más soporte anterior y un bloqueo pues a la hiperextensión de la rodilla, al igual que el supracondilar. Uno de los problemas es que cuando el paciente se sienta, es mucho más visible esta prominencia debajo de la ropa. Bueno, este tipo de socket realmente pues no se utiliza mucho en la actualidad, pero hay casos en los que funciona. Es muy bueno porque va a proporcionar suspensión y va a soportar peso. Es un socket que nos va a proporcionar una articulación con una conexión muy segura y se utiliza muchas veces en lesiones ligamentosas de la rodilla o en inestabilidad de la rodilla, o muchas veces son pacientes que ya vienen adaptados a este sistema, entonces les cuesta mucho adaptarse a otro tipo de socket. Este video
me lo facilitó el profesor Juan Pablo Valderrama y utiliza este tipo de sistema. Lo que, pues como la historia de ese paciente es que tenía unas úlceras que no sanaban. Eso, dale, camina. Yo cojo bien el apoyo izquierdo. Listo, volteate mirando para la pared. Eso sí. Eso. Quizá bien duro, tirarme la pierna un poquito hacia atrás. Hacia atrás. Entonces este paciente solo logró adaptarse con este sistema porque era el sistema que venía utilizando siempre. Bueno, entonces ya como hablando de otro tipo de contacto, entonces tenemos el contacto total. Entonces acá digamos que hay un concepto que es una teoría y es que dice que si yo tengo que soportar algo y entre todos juntos soportamos ese peso, entonces ese peso va a ser igual para todos y lo vamos a distribuir mejor. Pero la realidad es que hay áreas del muñón que no van a soportar también el peso, como cuáles, la cabeza del peroné, las regiones distales y las prominencias óseas. Entonces, lo que este sistema hace es que va a aplicar mayores fuerzas a regiones que toleran mejor la presión y fuerza menor a las áreas que no la toleran también. Es decir, como bueno, todos vamos a soportar el peso, unos un poquito más, otros un poquito menos. Entonces, lo que logran con este sistema es que los tejidos se carguen todos, pero selectivamente, y utilizan muchas veces material de revestimiento como fundas y liner para lograr dispersar estas fuerzas. Entonces acá encontramos otro socket KBM, que es un socket que se diseñó en una universidad de Alemania. Lo que pretende pues es como mejorar la suspensión y la estabilidad mediolateral sin limitar la extensión de la rodilla, que era lo que hacían pues el otro tipo de socket. Y el apoyo en este tipo de socket va a ser subrotuliano, con extensiones supracondíleas en la fosa poplitea y va a tener pues como algunas superficies blandas. Es muy utilizado también en inestabilidad mediolateral de la rodilla. Entonces, bueno, hay unas tablitas que son muy útiles porque nos resumen como cuáles son el tipo de socket disponibles. Por ejemplo, el PTB, usted debe tener una buena estructura ligamentosa, mientras que si usted no tiene como tan buena estabilidad de la rodilla, puede utilizar un PTB supracondíleo. Cuáles son como las dificultades. Entonces, un PTB supracondilio no va a ser tan bueno cuando hay tejido adiposo. Unos, por lo general, van a requerir material de interfaz, como es la superficie de apoyo total. Entonces, bueno, ahora la interfaz. La interfaz es como la media en el zapato y el zapato es como el socket. Entonces, es muy importante también en la prescripción protésica. ¿De qué se encargan esos materiales? Esos materiales se van a encargar de absorber el impacto, tratan como de imitar los tejidos blandos para proporcionar pues como esa capa que tienen y esa función que tienen de amortiguación, van a disminuir las fuerzas de corte y las fuerzas de impacto y pueden estar hechos tanto de material duro como de material blando. Antes se hablaba de que habían unos materiales de interfaz que venían ya en el socket, pero esto era principalmente en los sockets que eran rígidos. Ahora pues casi todos los materiales vienen aparte del socket. Y la idea de estos materiales es que sean fáciles de lavar, que sean fáciles de manipular y que el mantenimiento de la prótesis también sea costo efectivo. Entonces hay muchas opciones. Un material de interfase pueden ser medias, también encontramos fundas termoformadas en muchos materiales como el Pelit o Pilite, que se conoce pues como en muchos centros de aparatos ortopédicos. También hay fundas en uretano, en geles, en silicona, que también se conocen como liner. Entonces, bueno, como les mencionaba, hay unas interfaces que son blandas. Las blandas tienen pues como unas indicaciones especiales y es para pacientes que tienen enfermedad vascular, neuropatía periférica, que tienen la piel muy delgada, sensible, que tienen cicatrices, o esos pacientes que ya llevan mucho tiempo utilizando la prótesis y van a tener como
muñón más cónico. También los pacientes altamente activos van a requerir una interfaz más blanda. Por lo general se hace con una espuma de polipropileno de 5 milímetros. Eh, Ayuda mucho como a la protección, ya que modera tanto el impacto, las fuerzas de impacto y las fuerzas de socket. Y por lo general se fabrican sobre un molde que va a encajar dentro del socket. O sea, son casi siempre a la medida. Entonces, eso es otro tipo de interfaz, que son las fundas termoformadas de gel. Pueden estar hechos pues, en material elastomérico o en silicona. Se utilizan mucho cuando hay áreas que no son uniformes, como por ejemplo áreas que están injertadas o que tienen un tejido cicatricial. Cuando la longitud de esa extremidad es corta o de forma cónica, la idea es que queden adosadas a la piel y se muevan con la piel. ¿Por qué? Porque esto va a reducir la fricción y el cizallamiento. Es muy difícil pues que no exista nada de movimiento, pero sí lo reduce mucho. ¿Qué problemas puede tener? Que generan prurito, transpiración, calor, erupción, inclusive pues mal olor. Pero todos estos problemas se pueden mejorar con una limpieza diaria y un buen cuidado de este tipo de aditamentos. Entonces, bueno, estos materiales como las fundas de silicona, o también conocidas como liner, se basan en unas propiedades. Entonces, esas propiedades pueden variar dependiendo de la cantidad de material que tengan y van a afectar las fuerzas que transmiten a la extremidad residual. Las propiedades más importantes van a ser el coeficiente de fricción y la rigidez a la compresión o la rigidez al corte. Entonces, hay muchos materiales. Unos son elastómeros de silicona que son altamente reticulados, o sea, que tienen como muchas más redes o muchas más capas entre sí. Los geles de silicona que no van a tener tanta reticulación y los uretanos. Entonces, los liner que conocemos pues, en el momento, los más conocidos son el liner de silicona, que va a tener valores bajos de rigidez de la compresión, por lo tanto es muy útil utilizarlo en prominencias óseas y también se recomienda en el socket de descarga específica. El copolímero es también pues, uno de estos materiales, tiene un rigidez más alto, tiene valores más altos de rigidez a la compresión. Al compararlo con el liner de silicona, soportan cargas sin deformarse, se recomienda en el socket de contacto total y es muy bueno para proteger el tejido blando. Y ya los poliuretanos tienen pues como el coeficiente de fricción más alto con la piel, van a prevenir la tensión y el cizallamiento de la piel y también se recomiendan en el socket de contacto total. En cuanto a los sistemas de suspensión, entonces tenemos que son un tema crítico para el uso de la prótesis. ¿Por qué? Porque si no están adecuados o están bien adheridos al miembro residual, entonces el paciente no va a tener una marcha eficiente, va a sentir que no tiene buen control de la prótesis, inclusive puede generar un mayor riesgo de caídas. Entonces es muy importante conocer muy bien los sistemas de suspensión y tratar de darle al paciente el sistema de suspensión más adecuado. Tenemos varios mecanismos para hacer la suspensión de la prótesis. Y pues como antes de hablar de eso, voy a hablar pues como una cosita aquí cortica del pistoneo, que es un término como coloquial que se utiliza, y cuando uno busca pues este término en la RAE dice que es dicho de un motor de explosión que funciona mal o ruidosamente por fallo de la combustión. Pero cuando utilizamos este término en este tipo de ambiente, se refiere más como a un movimiento que es inadecuado, entonces eso va a generar un patrón de carga que va a ser completamente diferente. Si no se hacen las correcciones adecuadas, el paciente puede presentar dolor, lesiones en piel, o no va a utilizar tanto la prótesis y pues riesgo de caídas o de mal uso. Entonces, bueno, hay muchos sistemas de suspensión. Uno de ellos es la manga o funda de rodilla, que es en neopreno, también se puede encontrar en silicona. Se basa en dos principios biomecánicos básicos, que son la fricción y el vacío. Entonces, la idea es que se debe extender 20 centímetros, tanto proximal como distal al centro de la rodilla. Y la idea, pues, es que
disipe un poquito también la transpiración y va a mantener la extremidad mucho más fría y permite que haya un movimiento entre el socket y la extremidad. El problema es que cuando el paciente se sienta, sí va a haber un poquito de limitación en cuanto a la flexión. Otra modalidad es el brazalete supracondíleo. Se utiliza no mucho, pero también pues, hay pacientes que lo requieren. Los materiales son cuero flexible que va aplicado en la pared medial y la pared lateral, más o menos al nivel de las articulaciones ortopédicas de la rodilla. La suspensión va a estar a nivel de la rótula y los cóndulos femorales. Y la pared medial y lateral deben ser mucho más bajas. Muchas veces se debe agregar un componente elástico para que el paciente al sentarse esté mucho más cómodo y no va a dar ni peso ni estabilidad mediolateral. Entonces, no se debería pues, utilizar en pacientes con lesiones ligamentosas en la rodilla. Otro tipo de suspensión que hace parte pues como del contacto total es el pin con extremo distal para suspensión. Entonces lo que ocurre es que el liner que está pues ahí en la piel se estira y establece un perfil de corte en la extremidad. O sea, esas diapositivas que les mostré que era como una fuerza que iba hacia arriba y otra fuerza que iba hacia abajo. Entonces, ¿eso qué va a proporcionar? Un mejor ajuste y una mayor fricción. Pero entonces, ¿qué pasa? Si está muy ajustado, aumenta muchísimo la fricción y si yo tengo una distribución diferente de presión o fuerzas de fricción desiguales, me va a generar lesiones en la piel. Pues como una característica que deben tener los pacientes es que tienen que tener una buena destreza manual porque el pin debe encajar muy bien y en el centro pues de la suspensión para que el encaje sea adecuado. Otro tipo de liner con bloqueo es un liner que utiliza correas. Un beneficio con respecto al liner con el pin es que no requiere que la alineación sea cuidadosa. La correa está en el extremo distal del socket, entonces el paciente lo que hace es que lo tira, se pega como en el extremo proximal del socket, entonces va a facilitar mucho más cuando los pacientes no tienen tanta fuerza. Y aparte de la correa, ellos también mencionan una variante que utiliza el cordón. Bueno, y el sistema de succión ya es otro tipo de sistema de suspensión que se basa en crear un sello proximal dentro de un contorno hermético. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a generar una presión negativa para mantener esa prótesis en la extremidad residual. Si por algún motivo hay una falta de contacto distal, por problemas en la piel, alguna deformidad, alguna úlcera que dejó alguna invaginación, entonces eso no va a permitir que vaya una sección en una succión adecuada. La funda de gel ha mejorado pues como este tipo de problemas y se utiliza bastante en los métodos de suspensión por succión. ¿Qué materiales debe utilizar este tipo de mecanismo? Entonces los materiales deben ser no porosos porque van a sellar pues el extremo proximal contra la piel y van a impedir tanto que entre como que salga el aire. Se utilizan valvas unidireccionales que permiten que ese aire que quedó atrapado en el socket salga. Se utiliza mucho en el socket de contacto total. La piel pues debe estar como lo más uniforme posible y van a depender siempre de un sello hermético para funcionar, porque si hay cualquier tipo de fuga, el paciente se va a quejar de que no hay una suspensión tan buena. Bueno, esta función tipo bomba me pareció muy interesante. Entonces, bueno, lo que yo entiendo es lo siguiente. Bueno, resulta que el paciente es amputado, entonces se pierde como la función de bombeo de esos músculos que van a ayudar al retorno venoso de las extremidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese tejido blando ya se va a comportar como un fluido que no es compresible. Y para que esa extremidad se pueda mover dentro de una cavidad cerrada y bombear ese volumen sanguíneo, la extremidad tendría que cambiar de volumen o uno tendría que extraer pues ese volumen y volverlo a introducir. Pero entonces estos sistemas funcionan de la siguiente manera. Durante la fase del apoyo hay una compresión y durante la fase de balanceo hay una tensión. Entonces esto lo que hace es atraer el líquido
hacia la extremidad y luego, por decirlo así, como que saca ese líquido de la extremidad. ¿Esto qué hace? Esto es lo que hace la función de bomba y logra una mejor circulación y un control de ese volumen del muñón. Ya hay pues como un sistema de succión que es mucho más avanzado, que se llama vacío elevado, y es una suspensión de succión facilitada, y lo que hacen es que ese aire no se extrae pues con la válvula, sino que se extrae activamente. Hay varios sistemas para lograrlo, hay unos que son mecánicos, otros que son eléctricos. El eléctrico es el de la figura inferior y el mecánico es uno que está incorporado en el pie protésico. ¿Para qué sirve este sistema? Para darnos un ajuste más seguro y estabilizar la prótesis más firmemente. Se utiliza mucho en el socket de contacto total y pues muchas veces se requiere pues esa bombita que les muestro ahí para extraer el aire. En esta tablita pues también hay como un resumen de todos los sistemas de suspensión que se utilizan, cuáles son sus desventajas, cuáles son sus desventajas. Con respecto a eso, las guías de práctica clínica definen que uno debería recomendar el sistema de suspensión dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces, ya pues como teniendo estos conceptos, uno, digamos que el enfoque debe ser más individualizado. Las técnicas de impresión, pues lo que pretenden es como capturar de una manera muy precisa cómo es esa extremidad residual, pero el verdadero reto es capturar esa extremidad cuando los tejidos se comprimen de una manera dinámica durante la marcha o durante pues cualquier tipo de transferencia. Hay muchas formas de lograrlo, se puede hacer a través de vendajes de yeso, que es una técnica manual, o escáneres ópticos sin contacto. Por ejemplo, acá en esta fotico, entonces vemos que se hizo un vendaje de yeso, ahí vemos el molde ya en positivo. El protesista lo que hace es que marca muy bien cuáles son las áreas de presión. Entonces acá, por ejemplo, está la cabeza de la fíbula, acá está la tibia, acá está la parte superior de los cóndilos, que ellos la marcan como para no cambiarle mucho el contorno. Y finalmente lo que se pretende es simular las condiciones que van a estar en la extremidad durante la carga de peso. El pilón protésico o el vástago se refiere pues como al sistema si va a ser endoesquelético o exoesquelético. El endoesquelético es el que se utiliza pues como más comúnmente en el medio. Los pilones para conectar los componentes protésicos están como dentro del sistema o son modulares. Hay muchos materiales para hacerlo, puede ser en acero, puede ser en titanio, puede ser en fibra de carbono. Los beneficios de este tipo de sistema es que va a permitir un ajuste en la alineación y ajuste en la altura que van a ser mucho más fáciles. La apariencia que brindan es cosmética y muy realista. Entonces se ve pues como muy bonito. Y en cuanto al el exoesquelético, tiene una laminación exterior que va a ser rígida, va a proporcionar como una fuerza adicional para los pacientes que son más pesados, son sistemas mucho más resistentes, más duraderos, van a proteger la prótesis mucho más cuando están en ambientes hostiles o en terrenos irregulares. ¿Cuáles son las desventajas? Que son mucho más pesados, limita las opciones en cuanto a pies y rodillas, pues cuando se utilizan transfemorales, y lastimosamente pues tiene una capacidad limitada para ajustar la alineación y reparar los componentes, cosa que no ocurre pues en el sistema endoesquelético o endomodular. Y en cuanto al pie protésico, entonces el pie protésico, la idea es que simule más o menos la funcionalidad de un pie normal. Y para lograr esto, sus funciones básicas van a ser que soporte peso en una superficie que sea estable, que absorba los impactos, pues como más o menos tratar de replicar las articulaciones del tobillo y del pie, que reemplace la función tanto muscular como biomecánica y restaurar finalmente la apariencia cosmética. Hay muchos tipos de pie, hay muchas categorías, pues como los más importantes los traté como de traer acá. Entonces, hay unos que son articulados y no articulados. Los no articulados son el pie sage, que es un pie rígido con un talón que va a ser acolchado, y el pie
y hay otro pie que es no articulado, que es un pie con endoesqueleto o con quilla flexible. Los articulados son los monoaxiales o los multiaxiales. Hay otro tipo de pies que son como un poquito más avanzados y son los de almacenamiento de energía y de respuesta dinámica, que son de bajo o de alto perfil, y otro tipo de pies que están como en proceso de desarrollo, que son los de control por microprocesador y los de actividad especial, que son principalmente para pacientes deportistas, que naden, pues que hagan como deportes y muchas veces necesitan pues inclusive 2 tipos de prótesis. Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal en cuanto a la selección de un pie? Se debe tener especial atención en cuanto a la alineación y la longitud del brazo de palanca del pie, cuál es el ancho de la quilla, cuál es la flexibilidad de la quilla, la dureza del talón es muy importante porque esto va pues como a incidir en la flexión de la rodilla, y el ajuste del pie protésico también va a tener una importancia cuando se utilizan ciertos tipos de zapato. Entonces, la quilla, ¿en qué nos va a variar? Resulta que si la quilla es más ancha, me va a dar una mayor estabilidad mediolateral durante el apoyo y va a ensanchar la base de soporte dentro del zapato. Mientras que una quilla flexible me va a proporcionar una marcha mucho más suave y las quillas rígidas me van a dar una mayor estabilidad durante el apoyo. El cojín en el talón, de lo que se va a encargar principalmente es de absorber el impacto. Entonces, lo que ocurre es que inicia la flexión de la rodilla durante la respuesta a la carga. Si aumenta la rigidez, entonces el momento de flexión de rodilla va a aumentar y va a disminuir la absorción de impactos. Ocurre todo lo contrario, si disminuye la rigidez, disminuye el momento de flexión de la rodilla y van a aumentar la absorción de los impactos. Entonces, la densidad del cojín, pues o como la dureza de ese cojín, debe, pues como elegir si es muy durito o no tan durito, va a depender del equilibrio que exista entre la absorción de los impactos y los momentos flexores de la rodilla. ¿Qué indicaciones pues como generales tenemos en cuanto a eso? Los pacientes pesados deben utilizar pues como un cojín o un acolchado que sea firme. Los pacientes activos muchas veces van a preferir un cojín firme porque las cadencias en ellos van a ser más rápidas y esto finalmente lo que va a hacer es aumentar la carga neta del pie. Y los pacientes con edad avanzada o bajo nivel funcional, los cojines blandos les van a permitir que se limite ese momento de flexión de la rodilla y van a maximizar la absorción del impacto. Entonces, ¿por qué es importante el zapato que va a utilizar el paciente? Porque los materiales, los contornos del tacón pueden afectar la marcha. Como los tacones más altos van a afectar la estabilidad en la fase del apoyo. Y si hay un pie rígido, como digamos el pie Sage, en un zapato que está muy ajustado, eso finalmente lo que va a hacer es reducir la capacidad del pie de cambiar o de pues, como cambiar su forma o de recibir los impactos durante la marcha. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar pues como algunas especificidades en cuanto a los tipos de pie. El pie Sage no tiene partes móviles, es un pie que va a ser liviano, duradero, es muy económico, simula la dorsiflexión y la flexión plantar y esto lo logra a través de ese talón que va a ser acolchado. Como no es tan flexible, no va a tener tan buena adaptación a superficies irregulares y el nivel funcional recomendado para este tipo de pie es el nivel funcional K1. Las guías de práctica clínica nos recomiendan con una evidencia fuerte a favor que en pacientes mayores de 16 años que sean K1 o K2 se debería utilizar este tipo de pie. El pie de Jaipur es como una modificación del pie Sage, se desarrolló en la India por los doctores Shente y un maestro Sharma. Cuando ellos desarrollaron este pie, lo hicieron pues como con la idea de que fuera un pie para la vida rural, para que no se pusieran zapatos, para personas que estaban pues como en entornos donde había mucha agua, mucha lluvia, plantaciones de arroz. Y en el primer año que este pie salió, se hicieron más o menos 50 prótesis, pero resulta que un señor de apellido Mehta tuvo un accidente en la pierna y pues como a raíz de ese accidente se dio cuenta que había una gran proporción de pacientes pobres amputados que no tenían acceso a prótesis, entonces él hizo una fundación como para que este tipo de pie se pudiera utilizar
y pues como en pacientes que no tenían tantos recursos y que estaban en el campo. Entonces, muchos pues como artículos dicen que si este evento no hubiera pasado, probablemente este tipo de pie no hubiera tenido tanto éxito. En el momento, pues hay como más o menos 300.000 o más prótesis que se hacen con este tipo de pie y se ha adaptado pues como mucho a las condiciones de los terrenos. Inicialmente la quilla era como más rígida y no permitía hacer cuclillas ni tanta facilidad de desplazamiento en entornos irregulares, pero se han hecho modificaciones en la quilla, lo que ha permitido que mejore este tipo de tecnología. El pie, este pie es el pie pues con quilla flexible, utiliza este acrónimo como a propósito para dar la connotación de que es seguro. Entonces encontramos que es un pie que va a ser duradero, económico, va a permitir cierta inversión y movimiento de eversión a través de esa quilla que es flexible, tiene mayor capacidad para adaptarse a terrenos irregulares y se indica en pacientes K1 y K2. El pie monoaxial ya es pues un pie como con un eje de flexión, va a permitir la dorsiflexión y la flexión plantar, tiene unos topes de goma que nos van a controlar el movimiento y la capacidad del pie para que vuelva a su posición neutral y se indican en niveles K1 y K2. El pie multiaxial es un pie ya pues que nos va a permitir el movimiento en múltiples planos, tiene una quilla flexible o si no tiene una quilla flexible va a tener unas articulaciones que son mecánicas y le van a otorgar flexibilidad, tiene materiales que proporcionan almacenamiento de energía. ¿Cuál es el problema? Que va a tener múltiples piezas móviles y va a requerir un mantenimiento más frecuente. Se indica principalmente para nivel funcional K2 y K3 y los pies de almacenamiento de energía y respuesta dinámica son para pacientes más activos, están hechos en plástico en fibra de carbono, se utilizan como para que la amortiguación que generan absorba las fuerzas verticales y se pueda reducir las fuerzas de reacción a piso. Las guías de práctica clínica recomiendan que en pacientes K3 o K4 que deban utilizar la prótesis en superficies inclinadas o irregulares siempre y cuando esté disponible y su médico y su protesista consideren que es el pie adecuado para él, se debería utilizar. Ya pues en esta gráfica también encontramos pues como un resumen de los tipos de pie, cuáles son los beneficios, en qué pacientes se deben utilizar. Y finalmente, entonces vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones de prescripción según el nivel funcional. Entonces, si yo estoy con un paciente que tiene un nivel funcional K1, que es un paciente que lo que va a necesitar es hacer transferencias dentro de su casa, caminar de la cocina a la cama o al comedor, entonces en ellos la prioridad va a ser la seguridad. Y la idea o lo ideal sería pues como un socket de contacto total, que tengan una interfaz y una suspensión que ellos puedan ponerse y quitarse solos y que además puedan controlar la higiene, o sea, un sistema que les permita independencia. Se recomienda un componente endoesquelético porque es mucho más liviano y un pie no articulado o monoaxial porque les va a dar más estabilidad. El nivel funcional K2, entonces son esos pacientes que salen pues de la casa, hacen como actividades por fuera de su entorno sin superar pues como muchas barreras ambientales. Entonces, como van a tener un poquito más de marcha, probablemente van a necesitar que se ajusten ciertas cosas, ciertos componentes de la prótesis, entonces la idea es que esos componentes se puedan modificar o se puedan alinear. Ya en ellos el pie puede ser multiaxial o flexible y la suspensión puede ser con pin o con bloqueo, manga o succión. Eso pues ya se debe individualizar. Y en el nivel funcional K3, que son esos pacientes que superan más barreras, tienen una cadencia variable de marcha, entonces el pie protésico puede ser con una respuesta dinámica alta que se adapta a terrenos irregulares y la suspensión recomendada es una suspensión con vacío elevado. En cuanto al nivel funcional K4, son esos pacientes que su funcionalidad va como a traspasar los límites normales. Unos de los ejemplos que siempre tenemos son los niños y los atletas. Entonces ellos van a necesitar pies para correr, componentes impermeables o probablemente componentes que se van a tener que estar cambiando, ya sea por el desgaste o por el crecimiento de la extremidad. Muchas veces requieren una suspensión secundaria.
Y finalmente, después como de revisar este tema, considero que hay muchas opciones disponibles y la mejor opción disponible es la que le brinde más funcionalidad al paciente. Esto probablemente se logre a través de las escalas de funcionalidad, la evaluación objetiva, de definir cómo es el entorno tanto clínico como social del paciente. Y en general, el pronóstico del paciente transital es muy bueno y lo ideal sería que ese paciente vuelva como a su funcionalidad previa, y para esto se debe pues como tener un buen conocimiento de los tipos de componentes de las prótesis. Muchas gracias.